En nuestro propio mundo, el cielo y el infierno son dos planos opuestos que pueden ser llamados de distintas maneras por distintas religiones y culturas, pero que apuntan a lo mismo. Al primer plano ascienden las almas buenas, mientras que al segundo plano descienden las almas malas. Mientras que nosotros solo podemos suponer si esto es así o no, ya que nunca ha habido quien vuelva de la muerte para confirmarnos qué pasa una vez la vida mortal se termina, el mundo Avatar se encuentra en una situación similar, ya que no hay un detalle oficial de cómo esté organizado el más allá de este universo. Sin embargo, hay algunas pruebas de cómo podría ser dicha organización que trataremos en este video. Como siempre, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones y sin más que decir, comenzamos. El mundo Avatar se diferencia mucho del nuestro, tanto por el control físico de los elementos de la naturaleza como por las habilidades espirituales y de manejo de energía cósmica universal que uno puede alcanzar en vida, pero a su vez es muy similar, habitado principalmente por seres humanos que a lo largo de los últimos siglos y milenios han dado forma a sociedades inteligentes. El mundo Avatar nos presenta paralelos interesantes con nuestro propio mundo, a su vez que nos invita a explorar un universo ficticio, innovador e interesante. Pero ¿qué hay de los llamados cielo e infierno? Como dije hace un momento, ni siquiera nosotros sabemos cómo es y será para nosotros una vez dejemos atrás nuestros cuerpos humanos. Quizá ni siquiera haya nada y nuestras almas simplemente se desintegren en el vacío total del universo infinito. Sin embargo, sabemos ya que el mundo Avatar ofrece diferentes opciones para evitar esto, o quizá para evitar ir al cielo e infierno convencionales. Partamos desde un hecho. A ciencia cierta, no sabemos qué pasa con un alma, ya sea humana o animal, del mundo Avatar una vez ésta muere. Personajes como Sokka, Azulon, Noatak, ¿a dónde van? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que existen escapes de hacia donde sea que vayan o hacia donde sea que no vayan, y estos son los escapes espirituales. El mundo Avatar está gobernado naturalmente por leyes espirituales de gran magnitud. Un ser humano con la preparación, disciplina e incluso talento adecuado puede desarrollar dominio sobre esas mencionadas leyes, pero ¿de qué se tratan exactamente dichas normas generales? La más grande y conocida es la de la iluminación, mencionada a lo largo y ancho de toda la franquicia por personajes de importante habilidad espiritual, como por ejemplo el Avatar Aang, el Avatar Yangshen, el Gurú Patik y Ai Wei. Ahora bien, ¿de qué se trata la llamada iluminación? Pues según se nos da a entender, un ser humano del mundo Avatar alcanza la iluminación cuando, por un prolongado tiempo, se introduce a sí mismo en sesiones aisladas de meditación, liberándose de sus ataduras emocionales físicas y trasladando su espíritu a un estado de total gracia y plenitud. ¿Esto significa que al alcanzar la iluminación un personaje muere? No precisamente, ya que tenemos personajes que parecen haber completado el viaje hacia la iluminación y sin embargo se mantienen vivos, como por ejemplo el Gurú Patik o Toph Beifong, si bien ella es un caso en verdad excepcional que luego puede que haya perdido o incluso se haya negado a la iluminación, pero eso sería un tema bastante más extenso que podría tratar en otro video. Volviendo a la iluminación, ¿cómo podemos asumir que un personaje ha sido iluminado? Pues no solo porque tiene un gran conocimiento espiritual, sino por las experiencias que lo han llevado hasta ahí. Personajes como Iroh, Zuko y Aang se podrían considerar iluminados, si bien luego de haber sido señalados por energías espirituales mayores, continuaron teniendo vidas comunes, formando familias e incluso involucrándose en problemas del mundo físico. El mejor ejemplo que tenemos de iluminado es el Gurú Patik, un hombre que según sabemos tenía 150 años para el momento en el que entrenó a Aang en el Templo Aire del Este. Él se autodenominó amigo espiritual de los nómadas aire y amigo personal
original del monje Gyatso. El gurú Pathik era un individuo que no formaba parte originalmente de los nómadas aire, pero que desde joven entrenó y se formó dentro de las leyes espirituales dirigidas por esta nación extinta y terminó alcanzando la iluminación, teniendo no solo el conocimiento sino habilidades como el Vastreo de Chi, título que por cierto me acabo de inventar, pero ya saben a cuál me refiero, cuando conecta las energías de Appa y Ang para que el bisonte pueda encontrar a su dueño. El gurú Pathik es un ejemplo idóneo de cómo un ser humano del mundo avatar puede alcanzar la iluminación, seguir vivo y servir a un propósito mayor, en su caso, entrenar al avatar en la apertura de sus 7 chakras para que éste pueda dominar su poder supremo, el estado avatar. La iluminación que vemos en Pathik es, sin embargo, apenas el principio de cómo un ser humano puede escapar de la muerte y de lo que sea que le espere o no le espere una vez su vida física se termina. La continuación de este escape espiritual no la alcanzamos a ver con Pathik, solo podemos suponer que quizá optó por tomarla, pero en un personaje en quien sí podemos presenciar cómo este escape espiritual, esta alternativa a la muerte, tuvo su uso y éxito es en el tío Airo. El tío Airo, o simplemente Airo, es un hombre que fue iluminado por los últimos 2 dragones y que, según sabemos, viajó al mundo de los espíritus en busca de su hijo perdido, Luten. Ahora bien, según sabemos, Airo era un hombre muy espiritual, por lo que, y según como él mismo nos lo explicó, llegó cierto punto en su vida en el que sintió que su tiempo en el mundo físico había terminado, por lo que dejó su cuerpo atrás e hizo su espíritu ascender. Y sé que podrán decir, entonces cuando un humano muere, su alma asciende al mundo de los espíritus. Pues no, porque Airo no es la norma, sino la excepción. Y para esto debemos basarnos en lo mencionado hace un momento, que más temprano en su vida, cuando perdió a su hijo Luten, viajó al mundo de los espíritus, suponemos que mediante la meditación, para encontrar a su hijo y traerlo de vuelta. Sin embargo, y como lo vemos, Airo no logró traer de vuelta a su hijo Luten, y esto se puede deber a 2 posibilidades. La primera, que Airo no encontró a su hijo porque las almas de los muertos no pasan al mundo de los espíritus, o porque quizá lo encontró pero entendió que debía dejarlo donde estaba. La muerte debía respetarse e incluso si intentaba llevarlo de vuelta consigo, no podría lograrlo o tendría que pagar un precio. Como ven, todo esto es un gran vacío argumental en el lore del mundo avatar que puede que algún día se llene, pero por el momento solo son preguntas sin respuestas. Ahora bien, tenemos que tener también una cosa en cuenta, y es que el mundo de los espíritus no es un mundo opuesto al mundo físico, sino un mundo en paralelo, y sí, puede sonar a la misma cosa, pero no. El mundo físico y el mundo espiritual están conectados y lo que pasa en el mundo físico normalmente repercute en lo que pasa en el mundo espiritual. Los humanos y los espíritus han hallado a lo largo de la historia formas de cruzar entre mundos y formar lazos, pero eso no significa que la naturaleza universal disponga que cuando un alma humana fallece, ésta pasa a vivir o existir en el mundo de los espíritus, aunque debemos admitir que sería muy lindo saber que cuando un humano muere, un nuevo espíritu nace, y que todos esos espíritus que hemos visto a lo largo y ancho del mundo espiritual fueron, en una vida pasada que quizá no recuerdan, seres humanos. Pero bueno, ya para terminar con el caso de Airo, debemos destacar cómo también, cuando éste ya trascendió al mundo de los espíritus y vive por la eternidad en aquella tienda de té, lo hace en soledad. No se reencontró con Luten y este está con él, sino que Airo comparte estancia infinita en aquel plano con otros espíritus que nunca antes conoció, por más que el minicómic Matcha Makers intente convencernos de que Airo previamente ya tenía conexión con espíritus. Pero este cómic no es base de nada y a decir verdad creo que próximamente abandonará el canon del universo. Así que bueno, la iluminación y el traspaso espiritual al mundo de los espíritus son una forma de evadir lo que sea que te presente o no te presente el más allá, cuando tiene lugar la muerte física. ¿Pero es el único escape posible? No, pues también hay otra forma de evadir a la muerte y existir de forma indefinida, y esta es sumergiéndote en la niebla de las almas perdidas.
La niebla de las almas perdidas es un espacio dentro del mundo de los espíritus donde el tiempo mismo carece de poder e influencia en los individuos que lo habitan. La niebla, como el propio Tenzin nos lo explica, es un espíritu en sí misma, que se mete con las mentes de las personas que acaban en ella y la confunden presentándoles sus miedos más profundos. Es así como estos individuos terminan perdiendo toda inteligencia o lógica, sucumbiendo ante la paranoia, la vergüenza y finalmente la depresión. A este lugar uno no accede por cuenta propia, sino que, al menos según lo visto, uno es aprisionado. Todos los individuos que vimos entrar, Sao, Jinora, Tenzin, Bumi, Kaya y Ai Wei fueron metidos a la fuerza por alguien más. Sin embargo, luego vemos a Tenzin y su familia salir por sí solos, gracias por supuesto a la voluntad de Tenzin, por lo que no es un destino eterno o del cual uno no pueda salvarse. En base a esto podemos suponer que si Sao tuviera la voluntad suficiente, podría salir de la niebla de las almas perdidas, y gracias a que ahora los portales espirituales están abiertos, podría hasta volver al mundo físico. ¿Qué pasaría entonces? Pues podría continuar viviendo su vida. Su cuerpo y mente seguirían siendo las mismas que cuando el espíritu del océano lo arrastró hasta la niebla de las almas perdidas. Pero así como Aang cuando estuvo congelado en aquel iceberg por 100 años, Sao tendría cronológicamente 70 años más de edad, es decir, los 70 años que estuvo atrapado en la niebla de las almas perdidas. Esto significaría que Sao no murió cuando debió, por lo que logró producir, si bien fue contra su voluntad, un escape a la muerte. Sin embargo, y como las leyes naturales del mundo Avatar están escritas, llegaría un punto sí en el que Sao envejecería y moriría de formas naturales. Así que bueno, si bien el mundo Avatar no presenta, o al menos no nos presenta, un cielo y un infierno como tales, sí que tenemos esas dos variantes que de cierta forma los representan. Podríamos ver el ascenso espiritual que efectúa Iroh hacia el mundo de los espíritus, logrando vivir en paz por la eternidad, como el cielo, y por otro lado la condena mental de la niebla de las almas perdidas, la cual no tiene por qué ser eterna y no afecta tu condición física, como el infierno. Un cielo y un infierno distintos, accesibles, y mientras uno, el de Iroh, es eterno, el otro, el de Sao, puede terminarse algún día. Si este video te gustó, te invito nuevamente a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Yo soy Nico y esto es Legado Avatar. Gracias y hasta la próxima.